Buenas tardes, yo soy Gabriel Antonio Coco Pereira y yo les voy a hablar de qué fenómenos se pueden modelar con sistemas de ecuaciones en ingeniería. Ok, primero empecemos con ingeniería mecánica. En ingeniería mecánica, los sistemas de ecuaciones se utilizan principalmente para analizar el equilibrio y movimiento de los cuerpos, como por ejemplo, al estudiar estructuras como vigas o puentes, aplicamos las leyes de equilibrio para determinar las fuerzas internas y reacciones de los apoyos. También se emplean en el análisis de sistemas dinámicos, donde las ecuaciones de Newton nos permiten modelar el movimiento de objetos sometidos a múltiples fuerzas. Además, en el diseño y análisis de mecanismos, como dice aquí, como engranajes, bielas y levas, se plantean ecuaciones que describen la relación entre el desplazamiento, velocidades y aceleración de sus componentes. Por otro lado, tenemos la ingeniería química. En ingeniería química, los sistemas de ecuaciones son fundamentales para modelar los balances de materia y energía en procesos industriales. En reactores donde ocurren varias reacciones químicas a la vez, cada componente se analiza mediante una ecuación que representa su entrada, salida y transformación, generando así un sistema que describe todo el proceso. También en operaciones como la destilación, absorción y extracción se formulan ecuaciones por etapa para determinar concentraciones, flujos y condiciones de operación. Además, el estudio de la cinética química requiere resolver sistemas de ecuaciones no lineales que describen cómo cambian las velocidades de reacción en función de variables como la temperatura y lo que es la concentración. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, en ingeniería civil, los sistemas de ecuaciones son esenciales para el análisis estructural de edificaciones, puentes y otras infraestructuras. Mediante métodos como el de nudos de secciones, se pueden calcular esfuerzos, reacciones y deformaciones en los elementos de la estructura. También se aplican en hidráulica, donde se estudia el flujo de agua en canales, en canales y redes de tuberías usando ecuaciones de conservación de masa y energía. Asimismo, también, como aquí lo dice, en el transporte, en el área de transporte, se modelan redes viales y flujos vehiculares mediante sistemas de ecuaciones que ayudan a planificar la movilidad urbana de forma más eficiente. Ahora, metiéndonos de lleno en lo que es nuestra ingeniería, en computación, en ingeniería en sistemas, los sistemas de ecuaciones se aplican en diversos contextos. Por ejemplo, en lo que son la optimización de recursos y planificación de tareas. Se utilizan sistemas lineales que permiten encontrar soluciones óptimas bajo ciertas restricciones. En gráficas por computadora se emplean matrices y ecuaciones para realizar transformaciones como rotaciones, escalados y proyecciones de objetos en 3D. Además, en, en, ¿cómo se llama? En inteligencia artificial, especialmente en el entrenamiento de redes neuronales, se resuelven sistemas de ecuaciones que ajustan los parámetros del modelo para mejorar su rendimiento en tareas como clasificación o predicción. Por último, hablaremos de lo que es la ingeniería industrial. Los sistemas de ecuaciones se utilizan para modelar procesos productivos, logísticos y de gestión. Permite representar y resolver problemas de planificación de producción, donde se debe equilibrar la demanda, la capacidad de fabricación y los inventarios disponibles. También se usan en la optimización de recursos, donde se busca soluciones que minimicen costos o tiempos dentro de ciertas restricciones operativas. Asimismo, en el análisis de tiempos y movimientos dentro de una planta se modela el flujo del trabajo con ecuaciones que ayudan a identificar mejoras en la eficiencia y la productividad. Eso es todo por mi parte. Pasemos al siguiente punto. Buenos días, tardes, noches, profesor. Mi nombre es Noah Ramírez de Susumar y para lo que es las diapositivas te voy a explicar eh, el punto que es principales métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales.
Eh, Esa parte de la diapositiva es más información teórica, no voy a realizar ninguna práctica, más bien voy a explicar los métodos que hay y normalmente dónde se usa. Bueno, el punto 2 dice principales métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Existen dos grandes categorías de métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, los métodos directos y los métodos iterativos. A continuación se describen los principales métodos dentro de cada grupo. Este, Estos métodos se usan muchísimo en áreas como la ingeniería, la economía y la computación. Lo importante es saber cuándo conviene aplicar un método directo o un iterativo, ya que cada uno tiene ventajas según el tipo de sistema que estamos resolviendo. Aquí están los métodos directos. El primero que tenemos es eliminación de Gauss. Consiste en transformar en el sistema de una forma triangular para resolverlo por sustitución regresiva, muy usada en programación numérica básica. Tenemos también el Gauss-Jordan, extensión del método de Gauss que lleva la matriz a su forma reducida por fila. La solución se obtiene directamente sin necesidad de sustitución. También tenemos la de Kramer. Kramer usa determinantes para resolver sistemas de NNN ecuaciones con NNN incógnitas. Son aplicables si la matriz tiene determinantes distintos de cero. Este, eh, este, los métodos directos son como atajos. Si el sistema no es demasiado grande y la información está completa, son rápidos y precisos. Son los que normalmente aprendemos primero porque dan soluciones exactas en pocos pasos, aunque a veces requieren mucho cálculo si el sistema es muy grande. Esos métodos son usados pues prácticamente para matrices, para cálculos muy pequeños, ¿no? Como que llegan, o sea, son rápidos y precisos, o sea que pues estos métodos suelen ser los más usados, como por ejemplo llegar a calcular un número exacto, si el usuario es lo que trata de resolver, ¿no? También tenemos los métodos iterativos, que tenemos la de Jacobi, se basa en separar la matriz en su diagonal y usar la iteración para aproximar la solución. Converge si la matriz es diagonalmente dominante. También tenemos Gauss-Seidel, variante mejorada del Jacobi que usa valores ya actualizados en cada iteración. Converge más rápido que Jacobi dentro de las mismas condiciones. Y gradiente conjugado, muy eficiente para sistemas grandes con matrices simétricas y definidas positivas. No requiere almacenamiento completo de la matriz, ideal para matrices dispersas. Pues en cambio, estos métodos iterativos funcionan para aproximaciones, o sea que no son exactos. Son súper útiles cuando tratamos con sistemas enormes, o sea, gigantes, ya que aunque no nos va a dar el número exacto, pues llegaremos a una aproximación y pues estos métodos se usan para números casi grandes, gigantescos, no sé, exagerados, por así decirlo, como los que aparecen en simulaciones o modelados numéricos. A veces no dan una solución exacta, pero sí lo suficientemente precisa y mucho más eficientes recursos. Estos métodos interactivos, como dije, pues a veces tal vez dicen que integra de 1 a 0 Euler elevado a la Euler elevado a la Euler X, de X, ¿no? Esos métodos, esa integración, pues es prácticamente, no sé, imposible, difícil calcular y no llegaremos a una solución exacta. En cambio, no podríamos usar estos métodos que tenemos de Gauss, Jordan, Kramer, porque no nos daría un resultado preciso, por así decirlo, tampoco nos daría un número exacto. Para estos casos se usan estos métodos de aquí, ya que estos métodos, aunque no te van a dar la solución exacta, pueden resolver con facilidad, por así decirlo, este tipo de números o raíces o integraciones que son prácticamente grandes. Como dije y vuelvo a repetir, que no te va a dar
la cantidad o el número exacto, pero sí te lo va a dar una solución suficientemente precisa, este, pues de lo que tú estás calculando. Ya de lo que son directos, pues estos métodos que tenemos aquí, pues sí te van a dar la solución exacta, ¿no? Tal vez te dé cero, número entero o etcétera. Aquí te daría un aproximado, no sé, podría dar en una solución 0.7 aproximado, 0.76, o no sé, si tú lo haces manualmente, si tú lo haces en la calculadora, te podría dar 0.86, ¿no? Y por ejemplo, si usas ChatGPT, te podría dar incluso que la calculadora .086, o sea, la aproximación que tenemos es casi básicamente muy cerca, ¿no? Para estos métodos, pues se usan estos métodos para cantidades muy grandes. Y pues nada, esta es mi parte que me tocó explicar de acá. Y pues espero que sirva esta información, pues, no, lo que expliqué. Y bueno, mi nombre es Marta Ramírez Jesús Mar y me despido. Buenas tardes, hoy explicaré el tema de álgebra lineal relacional, el método de Gauss y Gauss-Jordan en el ordenador y sus ventajas y desventajas del pivoteo. Para realizar el método de Gauss, también llamado como eliminación gaussiana, ella es un algoritmo que resuelve sistemas de ecuaciones lineales transformando la matriz aumentada del sistema hasta obtener una matriz triangular superior, es decir, una forma escalonada. Tiene su fase de eliminación, que lo que hace es que recorren la columna por columna. Para cada columna seleccionamos un elemento pivote y usamos combinaciones lineales de filas para anular los coeficientes que están por debajo de él. Y al finalizar, la parte izquierda de la matriz queda triangular superior. Vamos a la sustitución regresiva. Empezamos por la ecuación que ya contiene solo una incógnita. La despejamos y sustituimos sucesivamente hacia arriba hasta hallar todas las variables. El método de Gauss-Jordan extiende la eliminación hasta convertir la matriz en la matriz de identidad, lo que evita la sustitución regresiva y deja las soluciones directamente en la parte derecha. En ambos casos, la calculadora ejecuta estas operaciones con aritmética finita, por lo que el manejo de errores de redondeo es crucial y por lo cual allí se entra el pivoteo. Y sus ventajas del pivoteo es que previene divisiones por cero. Al elegir un pivote distinto de cero se garantiza la validez de las operaciones. Su mitigación de errores numéricos reduce la propagación de los redondeos y mejora la precisión de los resultados. Mayor estabilidad que resulta vital cuando la matriz está mal condicionada sin pivoteo. Pequeños errores que de entrada pueden destruir la solución. Y las desventajas del pivoteo es que tiene mayor costo computacional. Hay que buscar el máximo y si procede a intercambiar filas o columnas, esto añade comparaciones y movimientos de memoria, sobre todo notables en matrices grandes. La complejidad en entornos paralelos, ya que las dependencias que introduce dificultan repartir el trabajo entre hilos o nodos de un clúster, afectando el escalado. La redundancia en sistemas bien condicionados, cuando la matriz ya tiene buen número de condición, el pivote aporta poca ventaja y solo alarga la ejecución. Y eso sería todo por mi parte. Eso sería Matsul. Buenas tardes, soy Jesús Isaac Pérez Díaz y yo seré el encargado de explicar lo que vendría siendo el método de Jacobi.
Bueno, este método se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales de forma aproximada, es decir, que no busca la solución real, por así decirlo. Este método es muy útil cuando tenemos sistemas grandes y queremos resolverlos utilizando una computadora. El método de Jacobi es un proceso iterativo, lo que básicamente quiere decir que, como dije antes, no se obtiene el resultado de inmediato, sino que se aproxima y se va mejorando paso a paso. En cada paso se calcula una nueva aproximación para cada incógnita y usa los valores anteriores de las otras incógnitas. Este proceso se repite hasta que los valores cambian muy poco entre una iteración y otra, lo cual nos indica que estamos cerca de, bueno, estamos, estamos cerca de una aproximación a la solución. Bueno, pues, como siguiente punto tenemos las aplicaciones. Aquí tenemos algunas. El primer punto tendría siendo representado por ingeniería. Em, Este método, por ejemplo, se utiliza para analizar estructuras como puentes o edificios. En estos casos, las fuerzas se pueden representar con ecuaciones lineales y el método de Jacobi ayuda a encontrar cómo se distribuyen esas fuerzas. Ciencia de la computación. Se usa más que nada en algoritmos donde se necesitan muchas repeticiones o iteraciones para resolver problemas complejos, como puede ser el caso de las simulaciones. Como siguiente punto tenemos las matemáticas. Eh, Más que nada sirve como una herramienta para estudiar el comportamiento de los sistemas de ecuaciones y para trabajar con matrices. Otro punto sería la economía. En modelos donde se busca un equilibrio, por ejemplo, entre oferta y demanda, el método de Jacobi puede ayudar a encontrar ese punto de equilibrio. Y por último tenemos la estadística. En algunos modelos estadísticos complejos, resolver las ecuaciones del modelo puede hacerse bueno, básicamente con el método Jacobi. Ahora tenemos las ventajas y desventajas. En el caso de ventajas tenemos que el primer punto es la simplicidad. El método Jacobi es un método fácil de entender, no tiene fórmulas complicadas, básicamente no tiene ninguna fórmula de hecho, y también es muy fácil de programar en una computadora. Tiene convergencia. Básicamente, si el sistema de ecuaciones tiene ciertas características como que los valores en la diagonal de la matriz son más grandes que los demás, es decir, la diagonal dominante. Entonces el método siempre va a encontrar, bueno, se va a aproximar a la solución correcta. Y tenemos el paralelismo. Las ecuaciones se pueden resolver al mismo tiempo porque los cálculos en sí no dependen unos de otros. A caso contrario que vendría siendo el método de Seidel, donde estos sí dependen de la misma iteración. Esto nos permite eh, usar varias computadoras y hacerlo más rápido. En cuanto a las desventajas, convergencia lenta. Esto quiere decir que este método puede ser lento. En sistemas grandes se necesitan muchas iteraciones para aproximarse a la solución. Esto hace que no siempre sea eficiente. Falta de convergencia. El método de Jacobi no siempre funciona. Si el sistema no cumple con ciertas condiciones, como vendría siendo la diagonal dominante, el método puede nunca llegar a la aproximación correcta. Y tenemos ineficiencia en sistemas dispersos. Básicamente no es ideal para sistemas dispersos. Esto vendría siendo cuando hay muchos ceros en la matriz, lo que se le conoce como sistema disperso. Este método no es óptimo. Hay otros métodos que son más rápidos y eficientes que el Jacobi. Eh,
En cuanto a conclusión, podemos determinar que el método de Jacobi es muy útil, sobre todo en programación y en problemas grandes donde se necesita una solución aproximada. Tiene sus ventajas como su simplicidad y su capacidad para ejecutarse en paralelo, pero también hay que tener cuidado con sus limitaciones, especialmente cuando el sistema no garantiza la convergencia. Bueno, ahora a continuación realizaré un ejemplo. Primero lo resolveré manualmente hasta 2 iteraciones y después se, se realizará un código en GNU Octave donde básicamente se compararán los resultados que se obtengan e igualmente se explicará el código en sí. Bueno, antes de pasar a realizar el siguiente ejemplo en Octave, lo realizaremos manualmente para, más que nada, para la demostración de cómo se realiza este método. Bueno, aquí tenemos el siguiente sistema que está conformado por la ecuación 1, 4x1 menos x2 más x3 igual a 3. La ecuación 2, 2x1 más 5x2 más x3 igual a 12. Y la ecuación 3 que es menos x1 más x2 más 3x3. Bueno, lo primero que se realizaría en el método de Jacobi es verificar, digamos que encontrar, digamos que la diagonal dominante. Es decir, que en la primera columna, en la segunda columna y en la tercera columna debemos encontrar los números mayores. Eh, para la columna 1 podemos ver que 4x1 es el mayor. En la segunda 5x2 es el mayor. Y 3x3 en la tercera es el mayor. Por lo cual podemos decir que tenemos la diagonal dominante. Algo que recalcar es que para encontrar, digamos que la diagonal dominante no se toma en cuenta el signo. Es decir, que se toma en cuenta solamente el valor absoluto. Bueno, una vez hecho esto, ahora simplemente tendríamos que realizar un despeje en el cual tenemos que x1 es igual a esta parte lo pasamos del siguiente lado, lo cual nos quedaría como 3 más x2 menos x3 sobre el pivote, por así decirlo. Hacemos lo mismo con los siguientes. Ahora lo que se hará es tomar un valor inicial, que en este caso vendría siendo x1, x2 y x3 igual a 0 para todos los casos. Y con este valor inicial lo que nosotros haremos es la primera iteración y con el resultado de la segunda iteración, con el resultado de la primera iteración se realizará la segunda. Entonces vamos por ello. x1 es igual a 3 más 0 menos 0 sobre 4. x2 es igual a 12 menos 2 por 0 menos 0 sobre 5. Y x3 es igual a 0 más 0 menos 0 sobre 3. El último muere, nos deja como 0. Este queda como 12 sobre 5. El primero queda como 3 cuartos. Y en punto decimal esto vendría siendo 0.75 y este 2.4. Con el resultado de la primera iteración se realizará la segunda iteración. Es decir, que el valor de x1, el valor de x2 y el valor de x3 se tomará en cuenta para reemplazar aquí.
Entonces 2, la segunda iteración es igual a x1 igual a 3 más 2, perdón, este es 2.4. 2.4 menos 0 sobre 4. Lo mismo con x2, este es igual a 12 menos 2 por 0.75 menos 0 sobre 5. Y x3 es igual a 0.75 menos 2.4, perdón, sobre 3. Y realizando estas operaciones tenemos que el primero es 5.4 sobre 4. Esto nos da con un valor de 1.35. Y en el segundo nos da con un valor de 10.5 sobre 5. Esto nos da con un resultado de, esto se divide en 2, eso se queda como 2, eso queda como 2.1. Y el tercero quedaría como eso se resta, quedaría como menos 1.65 sobre 3, lo cual nos da un valor de menos 0.55. Este sería el valor obtenido para la segunda iteración. Lo voy a dejar hasta la segunda, porque solamente es una demostración que yo quiero realizar. Y ahora lo que se hará es comprobar, bueno, más que nada comparar estos resultados en GNU Octave. Y de esta forma se concluye el procedimiento de forma manual. Bueno, ya estamos aquí en Octave. Y bueno, aquí tengo el siguiente código que me ayudará a resolver las primeras dos iteraciones digamos que del sistema de ecuaciones lineales que anteriormente se hizo manualmente. Bueno, aquí tenemos este código en donde prácticamente lo primero que se hizo fue, en el caso de, bueno, definir lo que vendría siendo la matriz de coeficientes y los vectores constantes, que en este caso la matriz viene siendo representado por A, donde se encuentra 4, menos 1, coma 1. Aquí establecemos la segunda fila, 2, 5, 1. La tercera fila, que es menos 1, 1 y 3. B vendría siendo la representación de los vectores constantes, que son 3, 12 y 0. Bueno, aquí igualmente establecemos lo que vendría siendo el valor de, aquí incluso lo dice, valor inicial de las incógnitas x1, x2 y x3, que establecemos que es 0, 0 y 0. Luego definimos el número de iteraciones que aquí está. Tenemos establecido que las iteraciones vamos a hacer un total de 2 veces. Y, y ahora pues estableció un ciclo de iteraciones para el método de Jacobi. Aquí de hecho lo tenemos. Este vendría siendo el ciclo donde básicamente se realizará cada iteración. El ciclo for se ejecuta por el número de iteraciones especificado, que en este caso es 2. Y el xnew es aquí. Eh, digamos que en cada iteración se crea una copia del vector x, porque Jacobi, recordemos que necesita actualizar los datos de x1, x2 y x3. Entonces, una vez hecho esto, procede aquí
donde prácticamente se aplica su fórmula. Para cada incógnita x1, x2 y x3, se calcula un nuevo valor utilizando los valores de las otras incógnitas de la iteración anterior. Eh, por eso se usa x en lugar de xnew, porque prácticamente xnew dice que es igual a x, es decir, que el valor que se calcule digamos que en la primera iteración de x1, x2 y x3 van a ser los nuevos valores para la segunda iteración. Y bueno, de esta forma sería la forma en la que se realizan las iteraciones. Primero se estableció lo que vendría siendo la matriz, la matriz, y luego los vectores. Aquí tenemos el valor inicial que es 0, el número de iteraciones, el ciclo que ayuda con las iteraciones, la fórmula que aquí establecida, y aquí se estableció igualmente, digamos que el resultado de la primera iteración se va a utilizar para la segunda y así sucesivamente, pero en este caso solamente se va a utilizar los valores de la primera iteración. Y una vez ejecutado, eh, podemos ver que aquí nos presenta solución después de dos iteraciones: 1.35, 2.1 y menos 0.55, que fue lo que prácticamente obtuvimos de la forma manual. Con esto podemos comprobar que las operaciones, bueno, el procedimiento que se realizó manualmente es correcto. De esta forma concluimos con la explicación de lo que vendría siendo el método de Jacobi. Buen día, eh, mi nombre es Julián Cuyó y en esta ocasión a mí me tocó presentarles el tema del método de Gauss-Seidel. Para empezar, debemos de saber qué es el método de Gauss-Seidel. Es un algoritmo iterativo utilizado para resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma x igual a b a x igual a b a x igual a b, donde a es una matriz cuadrada. Es una mejora del método de Jacob y se usa ampliamente en ingeniería y ciencias aplicadas. También el funcionamiento del método de Gauss-Seidel es prácticamente sencillo al momento de hacerse, pero no tanto al momento de aplicarse, ya que a nosotros al tener un sistema de ecuaciones, lo primero que tenemos que verificar es que la diagonal del método de ecuación de los sistemas de ecuaciones lineales tienen que ser dominantes. ¿Qué quiere decir eso? Que los números que nosotros tengamos alrededor de esa diagonal tienen que ser menores a los números que nosotros estamos utilizando, para que así este método pueda ser usado, ¿no? O sea, es una regla estricta. Además de eso, también tenemos que aprender a despejar, ya que al momento de nosotros tener completamente la diagonal dominante, tenemos que despejar la fórmula que nosotros tengamos, para así poder hacer los demás procedimientos. Cabe recalcar que el método de Gauss-Seidel es un método iterativo. Más adelante se les va a proporcionar un ejemplo en el cual se entienda de mejor forma. Las aplicaciones. El método de Gauss-Seidel es bastante usado en análisis estructural en ingeniería civil, simulación de redes eléctricas, cálculos de flujos de carga para métodos numéricos, como lo estamos usando en esa explicación, análisis térmico de fluidos, usar el método de elementos finitos y volúmenes finitos, modelado económico de sistemas interrelacionados. Además de que también se puede usar en ingeniería eléctrica, ingeniería estructural, también en mecánica de fluidos, simulaciones por computadora y economía y redes. Ventajas y desventajas.
Ahora pasamos al ejemplo para entender el método de Gauss-Seidel. Lo primero que tenemos que hacer es ver que los números que están en la diagonal sean mayores a los que tienen a su alrededor. Ahora verificamos. 9x sí es mayor que las que están acá. 8y sí es mayor a las 7x que tenemos acá, al igual que la 5z. Y 4x, menos 10z sí es mayor que estas de acá. Esto quiere decir que el sistema de ecuaciones lineales sí cumple con la regla fundamental de tener la diagonal dominante. Esta la conté como una dominante ya que es por valor absoluto. Por lo tanto, este número menos no lo vamos a tomar en cuenta para esto. ¿Qué viene después de esto? Es simplemente despejar la fórmula. Primero despejamos x rápidamente. En 9. Y rápidamente. Y z rápidamente. No es tan difícil, esto no es necesario explicarlo ya que pues, despejar es sencillo y aunque va con el método, pues de esta forma queda. ¿Qué viene después de esto? Después de esto lo que tenemos que hacer es seguir con las iteraciones. En mi caso solo voy a hacer una iteración. Cuando me refiero a iteraciones es que este método es un método iterativo, el cual quiere decir que no vamos a encontrar un resultado directamente, sino que vamos a aproximarnos a un posible resultado. Así que bien, ponemos iteración 1. La regla nos dice que para buscar las iteraciones lo que nosotros tenemos que hacer es sustituir los valores de la x, de la y y de la z. En este caso, para empezar, tanto las incógnitas que nosotros tenemos, por ejemplo, x, y y z van a valer 0. Nos pide después que al momento de sustituir nosotros encontremos una iteración, por ejemplo la iteración de la x, lo vamos a, en lugar de usar el número 0, vamos a usar el resultado que nosotros tengamos allá. Vamos a verlo. X es igual a menos 2y más z. Se me fue un más z, pero es más z. Entre 9. Eso lo podemos poner como este vale 0 y la z también vale 0. Solamente sería sustituir las fórmulas, las cuales vendría siendo de esta forma. Menos 2 como vale 0 más 0 entre 9. Esto nos da como resultado menos 2 novenos, que a decimal sería 0.222. Menos 0.222. No se me olvida el signo. Ay, no se ve. Ahí está. Es difícil grabar con una sola mano, pero pues ahí está. Vamos con la y. Sustituimos la fórmula. Menos 3 menos 7x más 5z entre 8. Como ya sabemos el valor de la x, o sea, este de acá, pues simplemente lo ponemos como 1. Es el resultado que vamos a usar acá. Y la z, pues como no sabemos cuál es su valor, pues entonces lo ponemos como 0. Sustituimos la fórmula. 3 menos 7 entre paréntesis menos 0.222. Permítame. Entre, no, cerramos paréntesis, menos 5, 0 de la z sobre 8. Esto nos da como resultado
4.554 sobre 8. Y en decimal nos da 0.569. Y por último vamos por la z, antes de que se me alargue un poco más el video. También como ya lo habíamos visto, pues solo sustituimos 3x más 4y menos 6 sobre 10. Como ya conocemos cuáles son los valores de las iteraciones, pues entonces solo lo ponemos como 1 y 1, porque son los valores que nosotros vamos a estar utilizando en este paso. Para ya terminar, sustituimos las fórmulas: 3 entre paréntesis menos 0.222 más 4 0.569 menos 6 sobre 10. Esto nos da como resultado menos 4.39 sobre 10, y entre paréntesis nos da menos 0.439. Este sería el resultado de la primera iteración. Para la segunda iteración es básicamente repetir lo mismo, y para la tercera iteración lo mismo. Pero para no extenderme más en el procedimiento, porque igual falta comprobar el resultado en GNU Octave, pues voy a dejar hasta aquí en la primera iteración. Aunque yo tenía pensado hacer 2, pero pues por falta de tiempo lo dejaré hasta aquí. Estoy aquí en el programa de GNU Octave y he realizado un algoritmo el cual me represente el sistema de ecuaciones que acabamos de hacer hace unos momentos en el anterior. Como ves, aquí tenemos el anterior que hice. Y para verificar los resultados, pues vemos que tenemos acá. Originalmente había dicho que sería de 2 iteraciones, pero pues, por falta de tiempo solo hice una. Comprobamos estos números que tenemos acá, especialmente los de la primera iteración, permítame, con los resultados que tenemos en la libreta, que vienen siendo esos de aquí. Son exactamente los mismos, ya que le pedí a ChatGPT que me diera un algoritmo que representara el ejercicio anterior que ya había hecho con los 3 signos que ya había estado utilizando antes. Y en esto consiste el método de Gauss-Seidel.